Hermanos, quiero comenzar contándoles algo que me ocurrió hace varios años en mi ministerio, algo que nunca he olvidado y que cambió para siempre la manera en que entiendo la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana. Tenía una feligresa, una mujer de unos 60 años, viuda, devota del rosario, que vivía sola en una pequeña casa a las afueras del pueblo. Un día vino a verme con los ojos llorosos y me dijo: Padre, creo que me estoy volviendo loca. Le pregunté por qué y ella me respondió: desde que murió mi esposo, cada mañana, justo cuando termino de rezar, aparece una paloma en el alféizar de mi ventana. Solo cuando rezo, nunca en otro momento, siempre en ese momento. Y me mira, Padre, me mira de una manera que no puedo explicar. Yo le sonreí, la tomé de las manos y le dije: hija, no estás loca, estás siendo visitada. Hermanos, lo que les voy a compartir hoy en esta plática no es fantasía, no es superstición, no es cuento de viejas ni folclor popular. Es doctrina, es Biblia, es tradición de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, confirmada por los santos padres, por los doctores de la Iglesia, por siglos y siglos de experiencia pastoral y espiritual. Lo que les voy a decir hoy es algo que la mayoría de los sacerdotes no tiene tiempo de explicar en una homilía de 20 minutos porque requiere profundidad, requiere tiempo, requiere que nos sentemos juntos como lo estamos haciendo ahora, hermanos, para hablar de las cosas del cielo con la seriedad que merecen. Hay 3 animales que aparecen en circunstancias muy específicas cuando un ángel del Señor está cerca de ti. Y digo cerca de ti porque quiero que entiendan desde ahora que los ángeles no son seres lejanos, no son adornos del cielo, no son figuras decorativas para poner en un altar o en una estampita. Son mensajeros de Dios, son guerreros espirituales, son guardianes asignados por el Padre Celestial a cada alma que ha sido bautizada en el nombre de la Santísima Trinidad. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 336, nos enseña con claridad meridiana que desde la infancia hasta la muerte la vida humana está rodeada de la guarda y de la intercesión de los ángeles. Esto no es opinión mía. Esto es el magisterio de la Iglesia. Esto es lo que creemos como católicos. Esto es parte de nuestra fe. Pero antes de que continuemos, hermanos, si este mensaje ya está tocando tu corazón, si algo dentro de ti te dice que necesitabas escuchar esto hoy, te pido por favor que hagas algo muy sencillo. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Sé que parece algo pequeño, algo mundano, pero escúchame bien. Hay miles de almas, miles de hermanos nuestros en la fe que están confundidos, que están buscando orientación espiritual, que están jugando con cosas peligrosas porque nadie les ha enseñado la verdad. Y tú, hermano, hermana, puedes ser instrumento de Dios en este momento. Comparte este video con ese familiar que has visto andar con curanderos. Compártelo con esa amiga que consulta el tarot porque le da curiosidad. Compártelo con ese hijo que se alejó de la iglesia y no sabe que el demonio está aprovechando ese vacío. Puede ser que el Señor te puso frente a esta pantalla hoy precisamente para que seas tú quien lleve este mensaje a esa alma que lo necesita con urgencia. No lo subestimes. Dios trabaja así, hermanos. Dios trabaja a través de nosotros. Ahora bien, regresemos a lo que nos convoca, los ángeles y los animales. ¿Qué relación hay entre estos dos? ¿Por qué habría un ángel de usar un animal para comunicarse o para indicar su presencia? Y aquí, hermanos, necesito que me acompañen con la mente abierta y el corazón dispuesto, porque lo que voy a explicar es profundo, es hermoso y es completamente coherente con la revelación divina. Desde el Génesis, desde el primer libro de la Sagrada Escritura, vemos que Dios usa a las criaturas del mundo natural para comunicarse con su pueblo. No es que los animales sean divinos, no es que les debamos culto ni veneración, eso sería paganismo, eso sería idolatría, eso sería algo completamente contrario a la fe católica, y yo sería el primero en advertirles contra ello. Pero sí es verdad que Dios, en su infinita creatividad y misericordia, puede usar cualquier elemento de su creación como vehículo de gracia, como señal de su presencia, como instrumento de su providencia. La zarza ardiente con Moisés, la columna de fuego en el desierto, la paloma sobre Jesús en el Jordán, la estrella que guió a los magos. Dios habla a través de su creación porque Él es el Señor de todo lo creado. San Francisco de Asís, ese gran santo de la Iglesia, ese hombre que vivió el Evangelio con una radicalidad que todavía nos estremece, llamaba a todos los animales hermanos y hermanas precisamente porque entendía que todo lo creado pertenece al Señor y puede ser reflejo de su gloria. No era panteísmo, era teología profunda, hermanos. Era la comprensión de que la creación entera, como dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8,
gime y sufre dolores de parto hasta ahora, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está orientada hacia Dios. Toda la creación puede, en circunstancias especiales, ser usada por Dios para sus propósitos sobrenaturales. Y los ángeles, hermanos, los ángeles son los mensajeros de Dios por excelencia. La palabra ángel viene del griego ángelos, que significa precisamente mensajero. Son seres puramente espirituales, dotados de inteligencia y voluntad, que sirven a Dios y que tienen misiones específicas en relación con los seres humanos. En la Biblia aparecen mencionados cientos de veces. No son una idea marginal, no son un adorno teológico, son una realidad de nuestra fe. Y la Iglesia nos enseña que cada uno de nosotros tiene un ángel custodio, un ángel guardián, asignado por Dios desde el momento de nuestro bautismo, y algunos teólogos dicen que desde el momento de nuestra concepción, para acompañarnos, protegernos, interceder por nosotros e iluminar nuestras almas con la luz divina. Ahora bien, ¿cómo reconocer cuando ese ángel está particularmente activo en nuestra vida? ¿Cómo saber cuándo su presencia es especialmente intensa? Esto es lo que millones de católicos se preguntan, hermanos. Y esto es lo que la Iglesia, a través de su tradición, de los escritos de los santos, de siglos de experiencia mística confirmada, nos ha enseñado. Y una de las señales, no la única, pero sí una de las más frecuentes y más documentadas, es la aparición de ciertos animales en momentos muy específicos, en circunstancias que van más allá de la coincidencia, en contextos que llevan la marca de lo sobrenatural. El primer animal del que necesito hablarles es la paloma. Y sé, hermanos, que algunos van a pensar: Padre, las palomas están en todas partes. Las veo en el parque, en los techos, en la plaza. ¿Cómo voy a distinguir una paloma ordinaria de una paloma que lleva un mensaje angélico? Y esa es exactamente la pregunta correcta, y la respuesta está en el contexto, en el momento, en las circunstancias. No es cualquier paloma, no es en cualquier momento. Hay algo en el encuentro que el alma reconoce, si es que el alma está en sintonía con Dios. La paloma en la Sagrada Escritura es símbolo del Espíritu Santo. San Lucas, en el capítulo 3 de su Evangelio, nos dice que cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. No es accidental, hermanos. No es una imagen poética elegida al azar por el evangelista. El Espíritu Santo eligió esa forma porque la paloma, en la tradición bíblica, es símbolo de pureza, de paz, de presencia divina. Recordemos también a Noé en el Génesis. Cuando las aguas del diluvio comenzaron a retroceder, fue una paloma la que regresó con una rama de olivo, señal de que la ira de Dios había cesado y comenzaba una nueva alianza. La paloma es mensajera de paz, es heraldo de la reconciliación entre Dios y el hombre. Los santos padres, especialmente San Agustín y San Ambrosio, desarrollaron ampliamente este simbolismo. Para la iglesia primitiva, la paloma era signo de la presencia del Espíritu Santo y, por extensión, de los ángeles que son sus instrumentos. Y en la historia de los santos hay incontables testimonios de palomas que aparecieron en momentos cruciales. Se cuenta de Santa Escolástica, hermana de San Benito, que cuando falleció, San Benito vio su alma subir al cielo en forma de paloma. Se cuenta de múltiples santos que durante momentos de intensa oración o de grave peligro, una paloma apareció y con su presencia trajo calma, certeza, paz sobrenatural. ¿Qué significa cuando una paloma aparece en tu vida de manera inusual? Hermanos, quiero ser muy preciso aquí para no caer en superstición, que es algo que la iglesia condena y que el demonio usa para desviar almas. Una paloma es significativa espiritualmente cuando aparece en un momento de oración profunda, de tribulación espiritual, de decisión importante en la vida, o después de haber recibido un sacramento, especialmente la confesión o la Eucaristía. Cuando aparece y se queda, hermanos, cuando no huye, cuando te mira, cuando hay una quietud en ese encuentro que va más allá de lo ordinario, cuando el alma siente algo que no puede explicar con palabras, pero que reconoce como sagrado. Tuve un caso pastoral, hermanos, que nunca olvidaré. Un hombre de 57 años, católico de nombre, pero alejado de los sacramentos por décadas, vino a buscarme porque su esposa estaba enferma de gravedad. El hombre no había confesado en 30 años. Había caído en toda clase de vicios, en la infidelidad, en el alcohol. Estaba destrozado por dentro. Lo preparé, lo escuché en confesión durante más de 2 horas. Fue una confesión de toda su vida.
Cuando terminamos, cuando le di la absolución y él estaba de rodillas llorando como no había llorado desde niño, una paloma se posó en el vitral de la sacristía. No había palomas en ese barrio. La ventana estaba cerrada. La paloma simplemente estaba ahí y permaneció ahí durante varios minutos mientras el hombre terminaba su acto de contrición. Cuando se levantó y la vio, no dijo nada. Se limitó a hacer la señal de la cruz. Yo hice lo mismo. ¿Fue ese ángel guardián aquel hombre que venía a celebrar la reconciliación de esa alma con Dios? No lo sé con certeza. La iglesia me pide prudencia en estas afirmaciones, pero sí puedo decirles que en 40 años de ministerio sacerdotal he visto demasiadas coincidencias como para seguir llamándolas coincidencias. Ahora bien, hermanos, quiero hacer una advertencia muy importante antes de continuar, porque soy sacerdote y tengo obligación de custodiar sus almas de los errores. Hay personas, especialmente en el mundo de la nueva era, del movimiento New Age, que toman los símbolos de los animales y los convierten en objeto de práctica esotérica, de adivinación, de lo que ellos llaman totemismo o animismo. Hermanos, eso es paganismo. Eso es completamente contrario a la fe católica. Eso abre puertas al demonio. El catecismo en el número 2116 es clarísimo. Todas las formas de adivinación son gravemente contrarias a la ley de Dios. Eso incluye consultar animales como si fueran oráculos, buscar en ellos mensajes del universo, considerar que tienes un animal espiritual que te guía. Eso no es católico. Eso es nueva era. Eso es ocultismo disfrazado de espiritualidad. Lo que yo les estoy enseñando es radicalmente diferente. Yo no les estoy diciendo que busquen señales en los animales ni que los conviertan en objeto de devoción. Les estoy diciendo que dentro de la fe católica, dentro de la oración, dentro de los sacramentos, dentro de la vida de gracia, el Señor puede usar a sus criaturas como señales de su presencia, de la presencia de sus ángeles, de su cuidado providencial sobre nuestra vida. Eso es completamente diferente, hermanos. El que busca señales porque las busca, porque va por la vida tratando de encontrar mensajes del universo en cada mariposa y en cada pluma, ese se está desviando. Pero el que vive en oración y recibe una señal sin haberla buscado, ese está recibiendo un regalo de Dios, no una invitación a la brujería. ¿Entienden la diferencia? Es crucial, hermanos. Es absolutamente crucial, porque el demonio es inteligente. El demonio toma las cosas sagradas y las perturba, las mezcla con lo oscuro, las convierte en trampas para almas. ¿Y cuántas veces he visto esto en mi ministerio? ¿Cuántas almas bien intencionadas que empezaron a buscar señales en la naturaleza, a consultar libros de numerología o de significado de animales, a creer que el universo les hablaba a través de los sueños y las coincidencias, y terminaron en prácticas ocultistas, en la santería, en la brujería, creyendo que todo era espiritualidad cuando en realidad se habían metido en la oscuridad más profunda? El demonio nunca muestra su verdadero rostro al principio, hermanos. Nunca. Siempre se disfraza. Como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 11, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso necesitan doctrina. Por eso necesitan a la iglesia. Por eso necesitan a un sacerdote que les explique la diferencia. El segundo animal que aparece cuando un ángel está cerca es la mariposa. Y este es quizás el más profundo de los tres en cuanto a su simbolismo en la tradición espiritual cristiana, hermanos. Desde los primeros siglos del cristianismo, desde las catacumbas de Roma, donde los primeros mártires se reunían para celebrar la Eucaristía en secreto, mientras el Imperio Romano los perseguía, la mariposa fue usada como símbolo de la resurrección, de la transformación del alma, de la vida eterna. Las paredes de esas catacumbas están decoradas con mariposas, hermanos. No porque los primeros cristianos fueran poetas o artistas sentimentales, sino porque entendían teológicamente lo que la mariposa representa. Pensemos un momento. Una oruga que se encierra en un capullo, que pasa por una oscuridad total, que parece morir, y que de esa muerte aparente emerge transformada en una criatura de increíble belleza que ya no arrastra, sino que vuela. ¿No es eso exactamente lo que nos promete el Evangelio? ¿No es eso exactamente la Pascua? Muerto y resucitado, enterrado y glorificado. Gusano que se convierte en gloria, el alma que muere al pecado en el bautismo y resucita a la vida de la gracia. El cuerpo que muere en la tumba y que resucitará glorificado en el último día, como nos enseña el credo que rezamos en cada misa. Creo en la resurrección de la carne.
creo en la vida eterna. La mariposa es ese credo hecho criatura visible. Los ángeles, hermanos, son particularmente asociados con la presencia de mariposas en momentos de duelo, en momentos de transición espiritual, en momentos en que el alma está pasando por una transformación profunda. ¿Cuántas personas me han contado que después del funeral de un ser querido, mientras lloraban junto a la tumba o en la capilla, una mariposa apareció y se posó cerca de ellos? ¿Cuántas viudas, cuántos padres que han perdido un hijo me han dicho con los ojos llenos de lágrimas: Padre, sé que era una señal? No de ocultismo, no de espiritismo, no de mediums, ni de sesiones de contacto con los muertos, que eso está gravemente prohibido por la iglesia y abre puertas al demonio, sino de que el Señor, en su misericordia, envía consuelo a través de sus ángeles, y que a veces ese consuelo llega revestido de algo tan simple y tan hermoso como una mariposa. Quiero ser muy claro aquí, hermanos, porque hay una confusión enorme en este tema. Cuando alguien pierde a un ser querido y aparece una mariposa, eso no significa que el alma del difunto se ha convertido en mariposa. Eso sería creencia pagana, sería reencarnación, sería paganismo puro. Las almas de los difuntos no se convierten en animales. Las almas de los difuntos que mueren en gracia de Dios van al purgatorio o al cielo. Las que mueren en pecado mortal sin arrepentimiento van al infierno. Y eso, hermanos, es una verdad de fe que no podemos suavizar ni disimular por comodidad o por no herir sentimientos. El infierno existe. Jesús mismo habló del infierno más que ningún otro personaje de la Biblia. Negar el infierno no es compasión, es mentira. Lo que sí puede pasar es que el ángel custodio del difunto, o el ángel que Dios envía para consolar a los vivos, se manifieste a través de la presencia de una mariposa. No porque la mariposa sea el ángel, sino porque el ángel, como mensajero de Dios, puede influir en la creación de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Y el resultado, hermanos, cuando es de Dios, siempre es paz, siempre es consuelo, nunca es miedo, nunca es turbación, nunca es curiosidad morbosa, ni deseo de comunicarse con los muertos. Si alguien ve una mariposa y eso lo lleva a querer comunicarse con el espíritu del difunto, a buscar un medium, a asistir a una sesión espiritista, ¿eso no viene de Dios? Eso viene del demonio, que está usando algo bueno para llevarlos a algo malo. Cuando es de Dios, la señal lleva al alma a la oración, a la misa, al rosario, a la confesión, a dar gracias al Señor, a renovar la fe en la vida eterna. Ese es el criterio de discernimiento que nos enseña la iglesia, hermanos. Siempre pregunten: ¿a dónde me lleva esto? ¿Me acerca a Dios o me aleja de Él? Tengo que contarles un caso que me marcó profundamente. Una señora de 72 años, madre de 8 hijos, había perdido a su esposo después de 50 años de matrimonio. Era una mujer de fe, pero el dolor la tenía destrozada. Sus hijos estaban preocupados porque no comía, no dormía, solo lloraba. Vino a hablar conmigo y en la conversación me confesó algo que la tenía avergonzada. Me dijo que una vecina le había ofrecido llevarla a ver a una señora que podía comunicarla con el espíritu de su esposo, que podían hablar con él a través de una sesión, que así ella tendría paz. Y la pobre señora estaba considerándolo, hermanos. Estaba tan desesperada en su dolor que estaba dispuesta a meterse en eso. Le expliqué con caridad, pero con firmeza, lo que es el espiritismo. Le expliqué que eso que llaman la comunicación con los muertos no es comunicación con los muertos. Es comunicación con demonios que se hacen pasar por los muertos para engañar a las almas, para ganar acceso a sus vidas, para introducir el mal. Le cité el capítulo 18 del Deuteronomio, donde el Señor dice claramente que nadie practique adivinación, nadie consulte a los muertos, porque todo eso es abominación ante el Señor. Le dije: hija, si vas a esa sesión no vas a encontrar a tu esposo. Vas a encontrar al demonio usando la imagen de tu esposo para destruirte. La señora lloró mucho, prometió no ir, y la puse en la Legión de María para que tuviera compañía y oración constante. 3 semanas después volvió a verme. Estaba diferente, más tranquila. Me dijo: padre, sigo sufriendo, pero ya tengo paz. Y me contó que durante el rosario, mientras rezaba por su esposo, una mariposa entró por la ventana abierta de su cuarto, dio vueltas sobre ella durante varios minutos y se fue. Que en ese momento ella sintió algo que no podía explicar, una certeza de que su esposo estaba bien, de que estaba con el Señor. Que no necesitó llamar a ningún medio, no necesitó pagar a ninguna sesión espiritista. El Señor le dio el consuelo que necesitaba a través de la oración, dentro de la gracia, sin abrir puertas al demonio. Eso, hermanos, eso es lo que quiero que entiendan. Dios les puede dar todo lo que buscan, todo el consuelo, toda la certeza, toda la paz,
pero tiene que ser en sus términos, no en los términos del mundo ni del demonio, a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de la vida de gracia, no a través de curanderos, no a través de tarotistas, no a través de sesiones espiritistas, no a través de señoras que dicen comunicarse con los muertos. Eso es mentira y es peligro, hermanos. Eso destruye almas. Y quiero detenerme aquí un momento para hablarles de algo que veo con preocupación creciente en mis años de ministerio. Hay católicos bautizados, confirmados, casados por la iglesia, que van a misa los domingos y también van al curandero los martes. Hay personas que se consideran devotas de la Virgen y también tienen en su casa objetos de santería, figuras de santos sincretizados, que no son los santos de la iglesia, sino espíritus disfrazados con nombres de santos. Hay personas que rezan el rosario y también consultan el horóscopo todos los días, que se dicen católicas pero le prenden velas a los orixás, que van a confesarse pero guardan en un cajón los amuletos que les dio el brujo para la buena suerte o para el amor o para el dinero. Hermanos, eso no se puede. Eso no se llama ser católico practicante. Eso se llama ser idólatra. Eso se llama tener dos amos. Y Jesús dijo con toda claridad en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y yo les digo a ustedes, no podéis servir a Dios y al demonio. No podéis, o uno o el otro. O la fe católica en su totalidad, con sus exigencias, con su doctrina, con sus sacramentos, o el ocultismo y la brujería, pero no los dos juntos. Porque los dos juntos son una contradicción que destruye el alma desde adentro y que abre la puerta al enemigo de una manera que puede tomar años en remediar. He visto familias enteras arruinadas espiritualmente porque un miembro, por ignorancia o por desesperación, acudió a un curandero, trajo al hogar un objeto maldito, introdujo prácticas de brujería pensando que era inocente o que era tradición cultural, y el daño no quedó solo en esa persona, hermanos. Se extendió, los hijos comenzaron a tener problemas, el matrimonio se desintegró, enfermedades inexplicables, accidentes, depresión profunda, conflictos que no tenían explicación natural. Y cuando finalmente llegaban a mí, a veces después de años de sufrimiento, la primera pregunta que hacía era, ¿alguien en esta familia consultó a un curandero? ¿Alguien tiene objetos de santería o de brujería en la casa? ¿Alguien asistió a sesiones espiritistas? Y casi siempre, hermanos, casi siempre la respuesta era sí. El demonio no pide permiso para entrar, pero sí necesita una puerta. Y las puertas son las prácticas ocultistas, son los objetos malditos, son los contratos implícitos que se hacen cuando uno consulta a un brujo o a un medium o a una persona que trabaja con fuerzas oscuras. Por eso la iglesia prohíbe todas esas cosas con tanta firmeza. No porque quiera limitarnos o porque no entienda el sufrimiento humano, sino porque sabe, con 2000 años de experiencia espiritual, lo que esas puertas hacen al alma. Si en este momento, mientras me escuchan, sienten que han cometido alguno de estos errores, que han consultado a alguien que trabaja con fuerzas oscuras, que tienen objetos en casa que saben que no son católicos, que han participado en prácticas de santería, de espiritismo, de nueva era, de reiki, de tarot, quiero que sepan algo muy importante: no están perdidos. La misericordia de Dios es infinitamente más grande que cualquier pecado, pero necesitan confesarse, necesitan ir a un sacerdote, contarle todo con sinceridad, sin omitir nada por vergüenza, y recibir la absolución. Necesitan deshacerse de todos los objetos de brujería que tengan en casa, quemarlos o destruirlos, no regalárselos a otros porque entonces estarían trasladando el problema a otra persona. Y necesitan consagrar su hogar al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, bendecirlo con agua bendita y comenzar una vida de oración seria y constante. Eso es lo que sana, hermanos. No hay ninguna limpia de curandero que sane lo que solo Dios puede sanar. No hay ningún brujo que pueda deshacer lo que el demonio ha hecho, porque el demonio solo obedece a Dios y a la autoridad que Dios ha dado a su iglesia. El brujo que dice que puede deshacer trabajos de brujería está mintiendo o está usando al demonio para engañarles doblemente. La única autoridad que el demonio teme es la de Jesucristo, ejercida a través de su iglesia, a través de sus sacramentos, a través de sus ministros ordenados. Eso es lo que les digo con toda la autoridad de mi sacerdocio. Ahora regresemos al tercer animal, hermanos, porque este es quizás el que más sorprende a la gente cuando lo menciono, y es el colibrí. El pequeño, veloz,
iridiscente colibrí, esa criatura que parece no pertenecer del todo a este mundo, con sus colores que cambian según la luz, con su capacidad de detenerse en el aire como suspendida entre dos realidades, con su velocidad que la hace aparecer y desaparecer en un instante. ¿Por qué el colibrí?, se preguntan. Y la respuesta, hermanos, está en lo que el colibrí hace y en lo que simboliza en la tradición espiritual cristiana, aunque quizás de una manera que no ha sido tan sistematizada como la de la paloma o la mariposa, pero que la experiencia pastoral, el testimonio de los santos del Nuevo Mundo especialmente, y la comprensión de la naturaleza de los ángeles, nos permite articular. El colibrí es el único animal que puede volar hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados y que puede quedarse completamente inmóvil en el aire. Los científicos dicen que el colibrí en vuelo estacionario bate sus alas hasta 80 veces por segundo. Es un movimiento tan rápido que el ojo humano no puede verlo. Solo ve el resultado. Una criatura que parece flotar, que parece estar entre el movimiento y la quietud al mismo tiempo. Santo Tomás de Aquino, el doctor Angélico, el más grande teólogo que ha producido la Iglesia, describe a los ángeles como seres que se mueven de un lugar a otro instantáneamente, sin recorrer el espacio intermedio, porque no están ligados al tiempo y al espacio de la manera en que lo estamos nosotros. Los ángeles no viajan de un punto a otro como nosotros viajamos. Simplemente están aquí y luego están allá. ¿No les recuerda eso al colibrí? A esa criatura que aparece de repente, que existe en una velocidad que el ojo humano casi no puede registrar, que parece estar en dos lugares al mismo tiempo, que tiene esa calidad de presencia que es casi sobrenatural. No digo que el colibrí sea un ángel, hermanos. Digo que la manera en que existe en este mundo, la manera en que se mueve y aparece y desaparece, lo hace una criatura especialmente adecuada para que los ángeles se manifiesten a través de ella en momentos específicos. Y la experiencia pastoral confirma esto. He recibido testimonios de personas de distintos países, de México, de Colombia, de Venezuela, de Costa Rica, de Guatemala, que en momentos de oración intensa, de decisión crucial, de crisis espiritual aguda, han sido visitadas por un colibrí de manera completamente inusual. Colibríes que se posan sobre una mano tendida, colibríes que aparecen dentro de la iglesia durante la misa, colibríes que llegan justo en el momento en que alguien termina de rezar una oración de petición urgente. Y en todos esos testimonios hay un elemento común, hermanos: la paz. La paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 4, esa paz que solo Dios puede dar. Quiero contarles algo que ocurrió durante un retiro espiritual que yo mismo dirigí hace algunos años. Habíamos llegado al momento de la adoración eucarística, el Santísimo Sacramento estaba expuesto en el ostensorio y los retirantes estaban en silencio profundo, muchos de ellos llorando, muchos de ellos en ese estado de vulnerabilidad y apertura que produce la presencia real de Jesús en la Eucaristía. De repente, de la nada, un colibrí entró por una ventana que alguien había dejado entreabierta, voló directamente hacia el altar, se quedó suspendido frente al ostensorio durante lo que pareció un tiempo eterno, pero que probablemente fue solo unos segundos, y luego salió por donde entró. Nadie habló, nadie se movió. Pero lo que ocurrió en ese silencio entre los que estaban allí, hermanos, fue algo que ninguno ha olvidado. Varios de ellos tomaron decisiones de vida radical en ese retiro. Un hombre regresó a la iglesia después de 15 años de alejamiento. Una joven discernió su vocación religiosa. El Señor actúa, hermanos. El Señor actúa. Ahora bien, ¿qué deben hacer ustedes con toda esta información que les he compartido? Porque sería irresponsable de mi parte darles este conocimiento sin darles también el marco correcto para usarlo, la manera correcta de relacionarse con estas realidades sin caer ni en el escepticismo materialista que niega la presencia de lo sobrenatural, ni en el exceso credulista que busca señales en todo y termina en superstición o en ocultismo. Lo primero que deben hacer, hermanos, es vivir en gracia de Dios. Eso es lo más importante, eso es lo fundamental. Si no están en gracia de Dios, si tienen pecados mortales sin confesar, si están en situaciones de pecado habitual, la presencia de los ángeles en su vida está comprometida. No porque Dios retire su protección de ustedes, sino porque el pecado crea una oscuridad en el alma que dificulta percibir la luz sobrenatural. La gracia es el terreno en el que florece la experiencia de los ángeles. Sin gracia, sin vida sacramental, sin conversión sincera, todo lo que les he contado hoy se queda en anécdota interesante, pero sin aplicación real en su vida. ¿Cuándo fue la última vez que se confesaron, hermanos? Se los pregunto con el corazón de un padre, no para juzgarlos. ¿Cuándo fue?
si llevan meses sin confesarse, si llevan años, si tienen pecados que nunca han llevado al confesionario porque les da vergüenza o porque piensan que son demasiado graves, quiero decirles hoy con toda la autoridad del sacerdocio que el confesionario es el lugar de mayor misericordia que existe en esta tierra. No hay pecado tan grave, no hay historia tan oscura, no hay caída tan profunda que Dios no pueda perdonar en el sacramento de la reconciliación. Ninguna. El único requisito es el arrepentimiento sincero y la voluntad de no volver a pecar. Eso es todo. El resto lo hace Dios. Lo segundo que deben hacer es orar. Orar de verdad, no de manera mecánica. Orar con el corazón. Y la oración más poderosa que existe en el arsenal espiritual de la iglesia después de la misa y los sacramentos es el Santo Rosario. El rosario, hermanos, no es una devoción opcional para los muy piadosos. Es un arma de guerra espiritual. La misma Virgen María, que no necesita que yo la defienda porque ella se defiende sola, pero que sí necesita que yo la presente a sus hijos con la seriedad que merece, la misma Virgen María apareció en Fátima en 1917 y dijo exactamente esto: recen el rosario todos los días, hermanos, no cuando tengan tiempo, todos los días, porque la guerra espiritual no toma descansos. ¿Saben por qué el demonio odia tanto el rosario? Porque en cada misterio del rosario meditamos la vida de Jesucristo, porque la oración del Ave María es la que más aterra al enemigo, porque la intercesión de la Virgen María es tan poderosa que los demonios mismos lo han confesado durante exorcismos. He participado en exorcismos, hermanos, en mi ministerio como sacerdote, y puedo decirles que el nombre de María, dicho con fe, provoca una reacción en los espíritus malignos que no tiene comparación. Ellos temen a la Virgen de una manera que ni siquiera temen a los sacerdotes, porque ella es la nueva Eva, la que aplasta la cabeza de la serpiente, como dice el Génesis capítulo 3, la mujer revestida de sol del Apocalipsis capítulo 12, la que el demonio sabe que fue elegida por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser su peor pesadilla. Recen el rosario, hermanos. Si no saben cómo rezarlo, apréndanlo. Si ya lo rezan, récenlo mejor, con más atención, con más devoción, meditando los misterios con el corazón. Entréguenle a la Virgen cada día sus temores, sus tentaciones, sus familias, su hogar, su trabajo. Ella los cubrirá con su manto, y donde está la Virgen, allí están también sus ángeles, los ángeles que la acompañan y que ella envía como madre a sus hijos que la llaman. Lo tercero que quiero pedirles es que bendigan su hogar. El agua bendita, hermanos, no es un símbolo vacío, no es solo agua, es agua que ha sido consagrada por el sacerdote mediante una oración litúrgica que invoca el poder de Dios sobre ella, que la transforma en un sacramental, en un instrumento de gracia que puede alejar al demonio y a sus tentaciones. El ritual romano, que es el libro de oraciones litúrgicas de la Iglesia, contiene oraciones de exorcismo sobre el agua bendita que son realmente poderosas. El demonio huye del agua bendita usada con fe. No la teme por el agua en sí misma, sino por lo que representa, la autoridad de Dios y la fe del bautizado. Pongan agua bendita en cada habitación de su hogar, en la entrada, para que todo el que entre pase bajo la protección de Dios, en el dormitorio, para que el sueño esté protegido, en la cocina, corazón de la familia, en el cuarto de los niños, especialmente en el cuarto de los niños, hermanos, porque los niños son más vulnerables a las influencias espirituales negativas y necesitan protección. Santigüense con agua bendita al levantarse y al acostarse. Es un gesto pequeño que tiene una fuerza espiritual enorme. Tengan también medallas bendecidas. La medalla de San Benito es especialmente poderosa contra las fuerzas del mal. Contiene inscrita la oración de exorcismo más antigua que se conserva en la Iglesia latina, el Escapulario del Carmen, que la Virgen misma prometió que quien lo llevara no padecería el fuego eterno. La medalla milagrosa, que la Virgen misma diseñó y prometió gracias especiales a quienes la llevaran con fe y devoción. Estas no son supersticiones, hermanos. Son sacramentales que la Iglesia ha probado, que tienen siglos de eficacia comprobada, que el demonio conoce y teme. Llévenlos con fe, no como amuletos mágicos, sino como signos de su pertenencia a Cristo y a su Iglesia. Y quiero hablarles también de la Eucaristía, hermanos, porque no puedo hablarles de protección espiritual sin hablarles del arma más poderosa que Dios nos ha dado. La Eucaristía, la Sagrada Comunión, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo bajo las especies del pan y del vino, no es símbolo, no es representación,
Es la presencia real, sustancial, total de Jesucristo. El Concilio de Trento lo definió con precisión que no deja lugar a dudas. El mismo Señor que caminó por Galilea, que curó a los enfermos, que expulsó demonios, que resucitó de entre los muertos, ese mismo Señor se hace presente en el altar en cada misa y se entrega a nosotros en la comunión. ¿Sabe lo que significa recibir a Jesús en la comunión en estado de gracia? Significa que el enemigo no puede tocarlos en ese momento. Significa que tienen dentro de ustedes al mismo que con una palabra calmó la tempestad, al mismo que los demonios le suplicaban que no los tormentara, al mismo ante cuyo nombre todo se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos, como dice San Pablo en Filipenses capítulo 2. El demonio teme a la Eucaristía con un terror que no tiene expresión en lenguaje humano. Por eso hace todo lo posible para que la gente no vaya a misa, para que no reciba la comunión, para que no viva en gracia, porque la gracia es el terreno donde el demonio no puede operar. Pero hermanos, la comunión recibida en pecado mortal sin haberse confesado es sacrilegio, es una gravísima ofensa a Dios. No menos grave porque se haga con buena intención o porque uno sienta que merece comulgar. El pecado mortal no se borra con la comunión, sino con la confesión. Primero la confesión, luego la comunión. Ese es el orden que la Iglesia nos enseña. Si tienen pecados mortales sin confesar, absténganse de la comunión hasta que se hayan confesado. No es un castigo, es la manera correcta de honrar al Señor y de recibir su gracia con la disposición que merece. Quiero ahora hablarles de algo que me preocupa mucho en el ambiente católico de hoy: la confusión entre lo espiritual y lo esotérico. Vivimos en un tiempo en que las redes sociales están llenas de contenido que mezcla la fe católica con prácticas de nueva era, con yoga, con reiki, con cristaloterapia, con alineación de chakras, con lunarios, con rituales de luna llena, con cosas que sus creadores presentan como espiritualidad alternativa, como complemento a la fe, como algo inofensivo que no tiene nada de malo. Hermanos, el Reiki es ocultismo. Es una práctica que trabaja con lo que sus creadores llaman energía universal, que es en realidad una manera de nominar fuerzas espirituales que no son de Dios. El Vaticano, la Conferencia de Superioras de Religiosas de los Estados Unidos, ha publicado un documento oficial advirtiendo que el Reiki no es compatible con la fe cristiana. El yoga, en su forma original, es una práctica espiritual hindú que tiene como objetivo la unión del practicante con la divinidad hindú, no con el Dios cristiano, con Brahma, con el universo entendido como divino, con una concepción de lo sagrado que es incompatible con el monoteísmo cristiano. Las posturas del yoga son posturas de adoración a divinidades del hinduismo. No son ejercicios neutrales. No importa que tu instructor diga que es solo para el cuerpo. La forma lleva al espíritu, hermanos. Los horóscopos son adivinación. El tarot es adivinación. Las cartas, el péndulo, la bola de cristal, la lectura de la mano, todo eso es adivinación. Y el catecismo, en el número 2116, dice que es gravemente contrario a la ley moral. No levemente, gravemente. La diferencia entre lo leve y lo grave en moral es la diferencia entre un pecado venial y un pecado mortal. Un pecado que, si uno muere sin confesarlo, lleva al infierno. Así de serio es esto, hermanos. Y los curanderos, las limpias, los amarres, los trabajos. ¿Cuántas personas de buena fe, desesperadas por un problema de salud, por una relación rota, por una situación económica difícil, van a ver a un curandero pensando que es tradición, que es cultura, que es algo que sus abuelos hacían y por lo tanto debe ser bueno? Hermanos, los curanderos que trabajan con fuerzas sobrenaturales, que hacen limpias con huevo y con plantas, que hacen amarres para atraer al ser amado, que hacen trabajos para el dinero o para el trabajo, están trabajando con el demonio, no con Dios, con el demonio. Y cuando uno contrata sus servicios, implícitamente está haciendo un contrato espiritual con el demonio. Y ese contrato tiene consecuencias reales, espirituales, que se pueden manifestar en la vida de quien lo contrató y en la vida de su familia. He visto familias que acudieron al curandero para solucionar un problema y terminaron con 5 problemas más. He visto personas que llevaron su ropa a la bruja para un amarre y terminaron sufriendo ellas mismas consecuencias terribles. He visto casos que comenzaron con algo aparentemente inocente,
una limpia de huevo para la envidia, y que derivaron en situaciones de opresión demoníaca que requirieron meses de trabajo espiritual serio para resolverse. El demonio no hace favores, el demonio cobra, y cobra caro. Si en este momento, mientras me escuchan, sienten que han cometido alguno de estos errores,